noches y bienvenidos un jueves más a Los Reporteros. La masacre de Orlando en Estados Unidos mantiene conmocionado a todo el mundo desde principios de semana, especialmente al colectivo LGTB. El componente homófobo, al tratarse de víctimas concentradas en un club gay, el fácil acceso a las armas y la personalidad del asesino con una posible vinculación con el fanatismo yihadista, hacen de esta tragedia un suceso con múltiples aristas dignas de analizar. Aunque lo más terrible de todo es que se ha llevado por delante la vida de 49 jóvenes, casi todos de origen hispano. Si los atentados del 11S lo fueron contra los símbolos de poder occidental, el de Orlando ha sido un ataque al corazón de los derechos civiles. La mayor matanza a tiros de la historia de Estados Unidos se ha producido con muchos ingredientes indeseables. Homofobia, el tiroteo se produjo en un emblemático club gay, xenofobia, la mayoría de las víctimas son de origen latino y, por si fuera poco, con reivindicación del Daesh, que ha calificado como soldado del califato al autor de la masacre. Se desconocen por el momento las verdaderas causas que llevaron a Omar Mateen a irrumpir fuertemente armado en un local de fiesta y asesinar a 49 personas y herir a otras 53. El autor de la masacre, que fue abatido por la policía, mantenía lazos con radicales islámicos, pero carecía de antecedentes delictivos, aunque era investigado por el FBI. En un primer momento se apuntó a su marcado carácter homófobo, aunque ahora no se descarta alguna vinculación con el colectivo gay. Cualquiera que fueran sus razones, este hombre, con su rifle de asalto AR-15, un arma semiautomática con potencia para vaciar su cargador de 30 balas en menos de un minuto, asesinó de forma masiva a cuantas personas pudo en el Club Pulse de Orlando, la mayoría de origen latino, otra circunstancia más a tener en cuenta en este cóctel macabro. Estados Unidos es un país particularmente proclive a la aparición de estas personas solitarias e inadaptadas. Es un país que fomenta muchísimo, motiva el éxito individual y aquellos que no lo consiguen sienten una enorme frustración y además carecen en muchas ocasiones de apoyos familiares o del Estado. Así que tienen un perfil que es particularmente sensible a que sean captados por movimientos como el ISIS, que les ofrece una alternativa en la cual pueden expresarse, en la cual pueden incluso sentir que hacen un bien a la humanidad y dar sentido a su vida. Se podría decir que el Estado Islámico sí que ha intentado aprovecharse de la situación de este atentado con esta persona que sí que había dicho y que tenía, digamos, intereses con el Estado Islámico para aprovecharse, digamos, de esta situación. Porque claro, porque al final, desde un punto de vista táctico, pues les puede interesar. Esto de ya pronto para establecer una conclusión definitiva, para por ejemplo, definir al 100% de que ha sido el Estado Islámico el responsable de los atentados terroristas. A diferencia del 11S, o hasta incluso los atentados más recientes, que son los de París y los de Bruselas, a nivel logístico requiere muchísimo menos, bueno, es que básicamente no requiere ningún tipo de nada. Es decir, una persona va a comprar un fusil de asalto, en este caso no era fusil de asalto, lo que pasa que no podía disparar a repetición, porque esto sí que está regulado por Estados Unidos, y entra en un sitio y mata gente. Es decir, las necesidades logísticas y tácticas, hasta incluso de preparación de este atentado, son prácticamente cero. Es decir, no requiere la infraestructura que podrían requerir los otros atentados. El arma que ha provocado la mayor matanza a tiros de la historia de los Estados Unidos se puede adquirir con suma facilidad y a un precio inferior al de un smartphone de última generación, lo que reaviva el debate sobre la tenencia de armas entre la población. El acceso a las armas de fuego por sí mismo no explica el fenómeno, porque el segundo país con más armas de fuego por habitante del mundo es Irak, pero el tercero es Suiza y el cuarto es Finlandia, y son lugares donde no se dan para nada estas cifras de hechos violentos. Desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista político, es un derecho fundamental. Por lo tanto, todos los defensores, que son muchos, son más o menos la mitad de la población,
argumentan esto, que es un derecho fundamental, este derecho fundamental que se basaba evidentemente en el derecho de portar armas porque no se fiaban del Estado, porque acordemos también la cultura política americana, nunca se han fiado del Estado, siempre han visto al Estado como un competidor. La segunda enmienda especifica estrictamente que los ciudadanos tienen el derecho de portar armas, claro, y la segunda enmienda será siempre la base de todo, claro. La segunda enmienda, además, ¿qué es lo que te dice? ¿Quién es el único actor que puede, digamos, legislar o regular todos los asuntos vinculados con el derecho de portar armas? El Congreso, el legislativo americano, no el legislativo de los distintos estados. Por lo tanto, claro, es un derecho fundamental. Y esto hace que, evidentemente, pues, que haya los problemas que hay. En algunos días pues, empezará otra vez con más fuerza el debate de intentar regular las armas y tal, pero claro, volveremos otra vez a la misma situación, es decir, 50%, o más o menos 40 y 60, y es imposible lograr cualquier tipo de solución política. Lágrimas y frustración le han costado al presidente Obama durante su mandato, en el que se ha visto incapaz de poder regular este poderoso sector. Pocos días después de que haya pasado esto, una de las consecuencias no deseadas de los atentados es que la venta de armas ha crecido. Claro, al final lo que genera es una espiral, es decir, no, yo para defenderme me compro más armas. Además, también hay otra consecuencia no deseada. Yo asumo que el Estado, porque claro, los Estados Unidos siempre, digamos, tienen una desconfianza del Estado, el Estado es incapaz de proporcionar mi propia seguridad. Por lo tanto, si el Estado es incapaz de proporcionar mi propia seguridad, yo tengo que proporcionar mi propia seguridad. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Armarme. Claro, este argumento es complejo y, claro, y lo único que hace es aumentar, digamos, la venta de armas. Vivieron felices y comieron perdices. La conmoción que ha causado esta matanza ha golpeado especialmente a la comunidad LGTB, pues el ataque se produjo en un lugar de referencia para este colectivo en Orlando, precisamente en un momento de celebración del orgullo gay y de la reciente aprobación del matrimonio homosexual en Estados Unidos. Fue un golpe muy duro, y más en este mes. En el mes que, por así decirlo, estamos celebrando el mes de la diversidad. Entonces, estamos contentos celebrando los pasitos que vamos alcanzando día a día. ¿Cómo lo calificamos? ¿Como terrorismo? ¿Como delitos de odio contra una comunidad latina? ¿Delito de odio contra todo un colectivo LGTB? Hay muchas noticias. Puede ser también que estuviera influenciado o que sea del Daesh. Por supuesto, en cuántos países de estos cuelgan y tiran a los homosexuales por las terrazas. En México también hay bastantes crímenes de odio contra el colectivo. Ya si vamos para los países musulmanes, ahí ya es que ni lo sabemos. Pero aquí en España, ¿cuántos delitos de odio no hay en España? ¿Cuántas denuncias no hay por agresiones que acaban a veces en muerte? Creo que habría que distinguir muy bien entre el componente homófobo del atentado y el componente político religioso, porque aunque ambos están presentes, no significa que por ser un militante o alguien que quería ser militante del ISIS, eso implicara la homofobia, ni no todos los homófobos son musulmanes o son militantes de grupos islamistas radicales, para nada. Ha dado la impresión de que los atentados de Orlando han reforzado los argumentos de Donald Trump dentro de Estados Unidos, que plantea el peligro de tener una comunidad musulmana tan numerosa en su país. Este debate, junto al de las armas y otros que tienen que ver con las posibles causas del atentado, se produce en pleno proceso preelectoral, lo que lo hace aún más complejo. Tenemos una campaña electoral bastante compleja, con dos candidatos presidenciales completamente polarizados, un Donald Trump
que inmediatamente después del atentado intentó aprovecharse de los atentados para decir: aquí yo ya lo había dicho, lo que se tenía que hacer es incrementar la seguridad, ir contra ellos. Lo que plantea Donald Trump de volver sobre los valores americanos puros y dejar casi bajo sospecha al resto de identidades no es algo exclusivo ni de las elecciones ni de Estados Unidos, porque incluso en Europa vemos como el gobierno de Hungría, el de Polonia, también en Austria estamos viendo una situación similar, el Frente Nacional en Francia con Le Pen, estamos observando un auge de este tipo de propuestas ultraconservadoras, nacionalistas. Lo de Donald Trump ya no se sabe por dónde cogerlo, porque es que ataca contra todo, ataca contra el colectivo, contra los hispanos, contra los negros. Señor mío, vamos a ver, tanto que se llena la boca de decir que Estados Unidos es el país de las libertades, ¿dónde han quedado esas libertades? El de Orlando ha sido el tiroteo número 173 en lo que va de año, algo que no sorprende en una sociedad, la norteamericana, en la que hay más armas que habitantes. From my cold, dead hands. Casi la mitad de la población, con emblemáticas figuras al frente de un poderoso lobby, considera normal y oportuno que jóvenes porten armas en las universidades o que en muchos estados se puedan adquirir legalmente rifles o metralletas simplemente con el carnet de identidad. En 2015 se produjeron 372 tiroteos masivos y 367 muertos, alrededor de uno al día. El más grave fue el protagonizado el 2 de diciembre por un matrimonio que asesinó a 14 personas en un centro de ayuda para discapacitados en San Bernardino, California. Más que una sociedad desestructurada, pensemos que la base fundamental de Estados Unidos es un Estado liberal, y el fundamento de todo, el fundamento de Estados Unidos, más que la sociedad como tal, es sobre todo el derecho del individuo. El individuo está por encima de todo. El ataque al Club Pulse de Orlando, todo un símbolo del colectivo gay, deja muchas heridas y también debates abiertos hasta conocer las verdaderas causas que lo inspiró en la mente de ese lobo solitario que no viajó desde ningún país a Estados Unidos, que solo necesitó ir días antes a una tienda en Florida y comprar al menos 2 armas de manera legal, a pesar de la vigilancia del FBI. Y de Estados Unidos viajamos hasta Gran Bretaña porque justo dentro de una semana los británicos van a votar si continúan o se salen de la Unión Europea. Una decisión que traerá muchas consecuencias, ya que no solo va a afectar a Reino Unido, sino que puede provocar un importante terremoto dentro de las instituciones comunitarias. Es más, tan cerca nos toca el referéndum que hoy mismo el primer ministro David Cameron ha visitado Gibraltar, ya que la decisión puede perjudicar sensiblemente la economía de la zona. Una votación que tampoco está dejando indiferentes a los británicos que viven entre nosotros y que pueden perder muchos de sus derechos. Bienvenidos a este viaje por el futuro de la Unión Europea. Como el fantasma en el cuento de Navidad de Dickens, les invitamos a sobrevolar Londres. Estamos en el corazón financiero de Europa, pero ¿qué pasaría si el corazón abandona el cuerpo al que pertenece? En los últimos días, la libra se ha desplomado ante el temor de que los británicos se marchen de la Unión. Europa es la mayor economía del planeta, con el 16% del mercado y 36 millones de empleos. Y 100.000 podrían perderse solo aquí, en la City. Pero dejemos de volar y descendamos a la tierra. ¿Por qué los británicos celebran un referéndum para decidir si se van o se quedan? Esta consulta, conocida como Brexit, acrónimo formado por la B, inicial de Britain, y la palabra exit, salida, tendrá sin duda importantes consecuencias. Aunque era una promesa electoral, la cuenta atrás empezó en este anuncio con tintes históricos. Afrontamos una de las decisiones más importantes de nuestras vidas,
el permanecer en una Unión Europea reformada o marcharnos. El pasado 20 de febrero, David Cameron fijaba la fecha del referéndum, el 23 de junio. Desde el primer momento, Cameron ha intentado convencer a 9 millones de votantes de que su país era más fuerte y seguro dentro que fuera de la Unión. Lo ha hecho en la Cámara, incluso con la oposición de su partido conservador que le empujó al Brexit, en guerra civil por la sucesión, y también en los medios de comunicación. Cuando propuso el referéndum en 2015, quizá confiaba en repetir la historia. En 1975, sus compatriotas votaron masivamente por la permanencia, pero ahora los últimos sondeos dan una ventaja de hasta 10 puntos a los que quieren salir. El Reino Unido históricamente entra en la Unión Europea en el año 1973 y solamente 2 años después, en el 75, convoca un referéndum para que los británicos decidan si quieren seguir en la Unión Europea o quieren salirse. Es decir, desde ese momento el Reino Unido siempre ha sido un freno, como ha dicho el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, para la Unión Europea, para el avance, para la integración. El Premier tentó la suerte sin medir los riesgos, con un doble objetivo: restaurar su imagen pública y conseguir privilegios en Bruselas. El pasado mes de febrero, los 27 aceptaban un nuevo acuerdo con Londres, que podrá negar prestaciones a trabajadores extranjeros que no hayan cotizado y tendrá más independencia fiscal. ¿Por qué se lo consiente Bruselas? ¿Por qué se lo consienten los 27 restantes líderes europeos este estatus, este excepcionalismo al Reino Unido? Pues muy fácil, porque económicamente le interesa que el Reino Unido esté dentro de la Unión Europea. Económicamente, la economía de la Unión Europea representa 14 billones de euros, es la mayor del mundo. También pierde porque el Reino Unido es una potencia en seguridad y en defensa mucho más importante, por ejemplo, que Alemania y Francia. Si las encuestas aciertan, las clases trabajadoras, desencantadas con la crisis, y los euroescépticos del populista partido UKIP de Nigel Farage, sacarán al país de la Unión. Su principal argumento, la amenaza de la inmigración. En 2015 alcanzó la cifra récord de 333.000 migrantes. Creo que utilizar el racismo en este referéndum es abominable, y los nazis creen que pueden venir a Bristol y van a encontrar el apoyo de la gente. Es vergonzoso, y creo que los ciudadanos necesitan decirles que eso no es así. No lo aceptamos, somos una ciudad multicultural y estamos orgullosos de ello. Si finalmente el Reino Unido decide marcharse, se abriría un plazo de 2 años para negociar el divorcio. Las pérdidas económicas y los controles fronterizos y de personas marcarían las nuevas relaciones. El Reino Unido tiene más o menos 65 millones de habitantes, pero el total de la Unión son 500 millones. Es decir, que un fabricante británico perdería pues 435 millones de consumidores. Hombre, eso hay que pensarlo. Si el Reino Unido se va, esto es un cataclismo. Económicamente, el resto de Europa pierde si se va el Reino Unido también, y se abre la espita para que otros países puedan salir. De los restantes miembros de la Unión Europea depende tirar hacia adelante después de una crisis. La Unión, en mi experiencia, ha aprendido más de los fracasos que de los éxitos. Y una de las consecuencias más curiosas estaría aquí, en Gibraltar. Según los sondeos, el 90% de sus habitantes votará a favor de quedarse en Europa. Si gana el no, se plantean por primera vez desde el Tratado de Utrecht ser españoles. Es la primera vez que espontáneamente un premier de La Roca señala que tendrían que valorar la cosoberanía española, él ha empezado hablando de cosoberanía, para no perder la vinculación con la Unión Europea. Claro, ellos han valorado, es que la frontera España la podría cerrar sin problema, desde el momento en que ya no son parte de la Unión Europea. Ya no hay libre circulación de personas, y otro dato muy importante para Gibraltar, ya no hay libre circulación de capitales. Se estima que en España residen unos 800.000 británicos. 22 de cada 100 turistas proceden del Reino Unido. Nos vamos a la Costa del Sol.
Hablamos con John Warren. Viene con frecuencia a Fuengirola. Explica así sus dudas ante el Brexit. Pensiones. Nos volvemos mayores y necesitamos otros servicios. Nadie puede decirnos qué va a pasar con esto, aunque creo que lo mejor es quedarse con lo que ya conocemos. La Unión es cada vez más grande, pero los nuevos países son desgraciadamente más pobres, y esa es la razón para que sus ciudadanos emigren a otro lugar. Lo mejor sería quizá frenar el crecimiento de la Unión, para así contentar a los países que ya están dentro. Aquí, un 20% de las compraventas inmobiliarias llevan firma extranjera, la mitad británica. Ahora mismo los británicos no están buscando para comprar, pero están esperando. Porque como hay estamos leyendo muchas cosas en las revistas que hablan de qué puede pasar. Andrew es optimista, cree que sus compatriotas seguirán comprando como lo hacen los noruegos. Él reside aquí desde hace 18 años. Es partidario de quedarse, pero dice que en su país la Unión tiene mala prensa. En los periódicos nunca se habla bien de la Unión Europea. Solo hablamos de las leyes que vemos que son extraños, solo hablamos de los problemas en Grecia, solo hablamos de las cosas negativas. Todo el mundo en el Reino Unido siempre hay la idea de los inmigrantes tienen más que los británicos, que estamos inundados, que hay demasiados. No es la verdad. En este complejo de Mollina, en Málaga, residen unos 300 británicos. La mayoría son prejubilados. Si gana el Brexit, sus pensiones y su sanidad peligran. España pasa una factura anual de 300 millones de euros al Reino Unido por los gastos de sus residentes. Pensiones, para el médico, para toda la cosa de pasaporte, de carne con 12. Porque si no en Europa, esto es todo inválido ahora. España les podría cobrar, decir, sí, usted tiene acceso a todos mis hospitales y me lo paga. Y me paga el tratamiento que yo le haga. Yo ya no le voy a dar trato como si fuera un español, porque ya no tiene usted derecho a eso. Paradójicamente, los más afectados por lo que pase el día 23 no tienen derecho a votar, porque viven aquí desde hace más de 15 años, algunos con familia española. Están a favor de quedarse, temen perder derechos. Yo tengo dos niños, uno nació en Inglaterra, en Leeds, y otro aquí en Sevilla. Y uno tiene pasaporte inglés, otro tiene pasaporte español. Y yo no sé si se puede pasar en el futuro. ¿Alguien sabe algo? O... Me imagino que se aplica el derecho de cada país a cada niño, pero eso es un fastidio para ti. Eso no va a cambiar de un día a otro tampoco. ¿Qué pasará a nosotros? ¿Nosotros? Yo qué sé. Pues perdemos muchos derechos. Por ejemplo... Pero no, yo creo que no nos van a echar de aquí, supongo, ¿no? Después de muchos años de pagar nuestros impuestos. Una cosa que igual yo voy a tener que hacer es casarme. ¿Ah, sí? Después de es un precio muy alto. Yo llevo 28 años con alguien, pero nunca hemos casado, así que esta sería una solución en el peor de los casos, lo siento. Es muy difícil prever cómo nos puede afectar. Personalmente pienso que no se van a volver a colocar barreras tipo arancelarios, ¿no? Pero evidentemente la facilidad con la que trabajamos ahora mismo con Gran Bretaña, con la que exportamos ahora mismo productos alimenticios, que es en el caso de mi empresa a Gran Bretaña, evidentemente puede cambiar. 20 y tantos años aquí cotizando, si al final cambian mis circunstancias personales, tengo que volver a Inglaterra, cuidar a mis padres o lo que sea, mi pensión lo podré cobrar ahí. No hay suficientes médicos, no hay suficientes enfermeros y están todos viniendo de Europa. Entonces, no sé, yo creo que son falacias, ¿no? Todo este tema de la inmigración, creo que los argumentos continuos sobre hay demasiada inmigración en Gran Bretaña, creo que es absurdo, porque realmente es uno de los países con menos paro
de la Unión Europea. En Europa creo que uno de los grandes logros del proyecto europeo es que ha roto con esa idea de que o eres de Inglaterra o eres de España o eres de donde sea. Una persona puede tener múltiples identidades. Mis niños, por ejemplo, el hijo nació en Bilbao, se siente vasco. Un día quiere jugar para Athletic, pero también se siente andaluz. Lleva mucho tiempo aquí, habla con acento andaluz cuando quiere. Oficialmente es medio español y medio británico. Entonces hay 4 identidades mezcladas ahí y no pasa nada. A mí sería algo muy triste, un golpe muy duro y muy triste si al final la gente vota por salir. En una semana sabremos si la Europa que hoy conocemos y que ha tardado décadas en construirse cambiará. No hay precedentes, solo cabe imaginar. Y el humor siempre ayuda, como el que utiliza este corto de animación de la Asociación Europeos Sin Fronteras, donde Merkel dirige el rescate de una Escocia que, en nombre de la libertad, se salva del naufragio en el que se hunde Gran Bretaña. Hungry fellows, how about some fish and chips? As Bismarck said, in a game of 3, you have to be one of the 2. Indeed, Angela. For the third party, the game is over. Cheers. Cheers. Lamentablemente, la campaña ha sido suspendida por el asesinato de una diputada laborista a la salida de un acto en contra del Brexit. Así que solo queda esperar al próximo jueves para salir de dudas sobre la decisión de los británicos. Y hacemos ahora una parada para la publicidad, pero volvemos en nada para conocer a un espeleólogo andaluz que se ha convertido en un héroe en muchos países porque ha conseguido batir un récord mundial bajando a la mayor profundidad terrestre conocida hasta el momento. Hemos llegado a estar un equipo de 6 durante un mes sin salir de la cueva. 6 personas conviviendo día y noche en un entorno totalmente hostil. Con que uno del pequeño equipo falle, ya se vendría bajo la expedición. Ya estamos de vuelta, son las 11 menos 25 de la noche, momento para conocer a Sergio, un andaluz que compagina 2 grandes pasiones, la de arqueólogo municipal en Écija y la de espeleólogo. En esta última ha conseguido el récord del mundo de profundidad, adentrándose durante un mes en una cueva del Cáucaso y arriesgando en muchas ocasiones su vida. Su reto era conseguir una gesta deportiva y aportar valiosos conocimientos científicos. Un hombre que está considerado como un héroe en muchos países, pero que paradójicamente en su tierra es casi un desconocido que ahora les vamos a descubrir. Aunque nací en Sevilla, pues el posgrado lo hice en la Universidad de Moscú y estando viviendo allí me ofrecieron un trabajo de una traducción y a raíz de esa traducción me ofrecieron una beca de investigación precisamente aquí en Écija. Entonces me mudé aquí a trabajar, de eso hace casi 20 años y ya me quedé aquí a vivir. Vamos a vivir 2 apasionantes facetas de la vida de Sergio. Su profesión, que como arqueólogo municipal en Écija le ha llevado a descubrimientos tan importantes como los conseguidos en su otra vida, la de espeleólogo, con el actual récord del mundo de profundidad. Ahora mismo donde estamos es un parque arqueológico, el de la Plaza de Armas del Alcázar Real de Écija. Hemos tenido la suerte en este año de encontrar estructuras romanas con un nivel de conservación fuera de lo normal. Por ejemplo, donde nos encontramos ahora mismo tenemos muros romanos con frescos conservados hasta 2,5 metros de altura. Es algo totalmente inusual. O, por ejemplo, el gran mosaico que hemos encontrado este verano es algo que se sale totalmente de la norma. Estamos hablando de 40 metros cuadrados de pavimento musivo, con 30 personajes representados, piezas de una variedad cromática espectacular, que utilizan mármoles, pasta vítrea. Retrocedemos otra vez en el tiempo para ver cómo se gestó esa otra pasión.
Mi padre es espeleólogo también y la verdad es que no tuve elección. Con 7 años empezó a llevarme de cuevas, al principio contra mi voluntad, hay que decirlo, y ya le fui cogiendo gusto a eso y claro, poco a poco ya fui creciendo como espeleólogo. Cuando estaba allí estudiando en Moscú surgió la idea de crear un grupo joven de exploradores de cuevas y entonces me invitaron a entrar en ese equipo. Nuestras primeras exploraciones fueron en Rusia, después en Eslovenia, fuimos ampliando horizontes, hasta que una vez que se normalizó un poco la situación en Abjasia, que es donde hemos conseguido los mejores resultados, pues a partir del año 99 ya nos hemos centrado en la exploración en este pequeño país del Mar Negro. Y allí ahora mismo tenemos no solo la cueva más profunda, sino las 3 más profundas del mundo actualmente están allí. El momento en que nos dimos cuenta de que estábamos ante un gran sistema fue en 2001, que fue cuando encontramos en esta cueva una gran sala a 1.700 metros de profundidad. Era la primera vez que el récord del mundo de profundidad estaba en el Cáucaso y a partir de ahí intensificamos los esfuerzos por seguir explorando. En 2003 encontramos una galería inundada, un pequeño sifón que tras bucearlo nos abría las puertas a una zona nueva de la cavidad y fue entonces con el patrocinio de National Geographic que decidimos quedarnos bastante tiempo bajo tierra. Estuvimos pues un mes sin salir a superficie, trabajando pues, literalmente día y noche, un pequeño equipo de 6 espeleólogos. Estuvimos trabajando en explorar, topografiar, documentar todo lo que encontrábamos y fue entonces cuando encontramos una pequeña galería de no más de 40 centímetros de diámetro que fue la que nos abrió las puertas a llegar a los 2.000 metros. Hay que decir que, claro, no se trata simplemente de haber llegado a esos 2.000 metros, sino que es la única cueva conocida en el mundo que supera los 2 kilómetros de profundidad. Y claro, ya a partir de ahí, en años sucesivos, pues hemos seguido bajando hasta la profundidad actual, que son los 2.200 metros. Una disciplina también muy joven es la biología subterránea, la espeleobiología. El interés que tiene este tipo de fauna es que son lo que se llama extremófilos, es decir, se trata de un ecosistema, de unas formas de vida que se desarrollan en unas condiciones muy adversas, ausencia total de luz, temperaturas muy bajas, grandes avenidas de agua, y por eso son muy interesantes para comprender qué tipo de vida podría haber en otros lugares, sin ir más lejos, en Marte, por ejemplo, que ahora se está hablando de esas grandes cavidades subterráneas que puede haber allí con agua. Un compañero cayó 30 metros, a 500 metros de profundidad, cayó 30 metros, tuvo fractura abierta de tibia, peroné, una pérdida masiva de sangre. Nosotros nos encontrábamos en un país que no existe, porque Abjasia en aquel momento, en 2003, no la reconocía nadie, era una república independiente que no tenía ningún tipo de infraestructura sanitaria. Y en esa situación tuvimos que, con lo que teníamos a mano, extraer a este compañero a superficie. Y en ese caso, por ejemplo, fueron 64 horas de trabajo ininterrumpido hasta poder evacuar esa camilla al exterior. Y hay que decir que salió bastante bien el rescate. Una dificultad era que en aquel momento la cueva era muy estrecha, tuvimos que meter más de 300 cargas de explosivos para ampliar la cueva y que cupiese la camilla, por ejemplo. Entonces fue un trabajo de equipo a gran escala y, claro, no había posibilidad de descansar. La motivación real es un tema que lo hablamos mucho entre nosotros, esa pregunta de, bueno, ¿y qué hacemos aquí, Dios mío? Porque el problema de la espeleología muchas veces es que cuando empieza el problema no hay huida posible.
Al final la motivación es muy clara, es la curiosidad, es decir, es llegar a sitios donde nadie ha puesto el pie antes que tú, esa curiosidad de a la vuelta de una bifurcación en una galería que encontraré. A veces encuentras un pozo gigantesco, una cascada, una galería, un río subterráneo. Es decir, es llegar a sitios totalmente inexplorados. En una cueva, si uno no tiene una actitud muy positiva, tomarse con humor todas las situaciones que ocurren, el no venirse abajo nunca. Hay que pensar que, por ejemplo, hemos llegado a estar un equipo de 6 durante un mes sin salir de la cueva. 6 personas conviviendo día y noche en un entorno totalmente hostil. Con que uno del pequeño equipo falle, ya se vendría abajo la expedición. Entonces, al final lo que manda es el espíritu de equipo y la cabeza, el saber que, bueno, que el peligro existe, pero no tiene sentido pensar en él. Mi pareja no es espeleóloga y entonces lo lleva con mucho sufrimiento, claro. Hay momentos en que nosotros no tenemos comunicación directa con el exterior y la familia, mi mujer, lo que ve es las noticias. Claro, las noticias a veces exageran un poco y, claro, hablan de que nosotros estamos al borde de la muerte o que hemos desaparecido o que no se sabe nada de nosotros. Y, claro, la pareja lo lleva fatal, claro. ¿Cómo lo va a llevar? Pero te apoya. Sí, claro. Esto es una actividad que es muy incomprendida, pero es fundamental que tu familia, tu pareja te apoye y entienda lo que estás haciendo, porque si no es imposible. Está feo quejarse porque nosotros no buscamos ningún tipo de reconocimiento, lo que a nosotros nos gusta es explorar. Lo que pasa es que yo entiendo que para el gran público sea difícil de entender lo que hacemos. Por ejemplo, en Rusia sí que tiene mucho más reconocimiento este tipo de actividades. A nosotros nos han llegado a recibir en Moscú con banda de música y todo en el tren que llegábamos. Hay un reconocimiento a este tipo de exploraciones, de trabajos. Desgraciadamente, en España tenemos una amplia tradición de no reconocer los esfuerzos que se hacen tanto en investigación como en exploración, pero eso viene de muy atrás, no es algo nuevo. Hay instituciones internacionales que nos han apoyado mucho. Por ejemplo, National Geographic nos estuvo becando durante 3 años simplemente por explorar. Es decir, hay incluso bancos de imágenes o de planos, de topografía que hemos hecho, que ellos lo han archivado y se quedan en sus instalaciones archivadas para el futuro, incluso sin sacarle ningún rendimiento a corto plazo. O, por ejemplo, la BBC se hizo eco inmediatamente del descubrimiento de nuevas especies de vida subterránea. Sergio ha conseguido proezas extraordinarias. En cualquier otro país hubiera sido condecorado con honores. También trabaja silenciosamente sacando a la luz un pasado tan rico como variado de nuestra comunidad. Y quizá tampoco sabemos apreciarlo. Hablar de arqueología en Andalucía es hablar de uno de los lugares del mundo que más variedad y riqueza tenemos con diferencia. Es decir, sin salir de este yacimiento, tenemos una ocupación ininterrumpida desde el siglo IX a.C., es decir, tenemos estructuras, materiales, cerámica, etcétera, desde tartésicos, fenicios, pasando por culturas locales, turbetanos, por supuesto todas las colonizaciones romanas, por ejemplo, incluso materiales griegos encontramos, y luego, por supuesto, toda la rica arqueología medieval, andalusí, materiales visigodos, es decir, la variedad que tenemos es espectacular, entonces toda difusión que tenga es poca. Pero volvamos a las profundidades del planeta que parecen no tener fondo. Esto es solo el comienzo, es decir, cuando en 2001 conseguimos por fin llegar a más de 1700 metros, que se consideraba algo increíble, si en aquel momento hubiésemos pensado, vale, ya está hecho, ahora mismo no tendríamos 2200.
Lo que hemos ido viendo es que cada año que exploramos encontramos nuevas galerías, nuevos ríos, nuevos pozos subterráneos, nuevas cuevas que unimos con las anteriores. Es decir, que cada vez encontramos nuevos horizontes, de manera que nunca terminaremos de explorar. Y mientras intentamos arreglar los problemas por aquí arriba, la vida sigue dando sorpresas por ahí abajo, como ha comprobado Sergio. Todo un campeón con el que terminamos el programa de hoy. Ahora les dejamos con Andalucía de fiesta, pero no se olviden, tenemos una cita el jueves que viene. Muy buenas noches.